Hola a todos. Nuestro grupo conformado por Héctor Cárdenas, Xiomi Piña, Natalie Velázquez y quien les habla Camilo Peña, queremos compartir el desarrollo del punto 2 propuesto para la guía 1 de la materia formulación y solución de modelos discretos, que está relacionado a la lógica proposicional. Antes que todo, queremos compartir unas generalidades sobre el tema. Entonces, primero que todo queremos definir qué es la lógica proposicional, que es la rama de la lógica matemática que se encarga de estudiar proposiciones. Esto a través de símbolos y tablas. Una proposición es un enunciado que toma un valor de verdad, verdadero o falso, pero nunca va a ocurrir que se haga ambas a la vez. También podemos decir de las proposiciones que se dividen en dos grupos. Uno, en simples, las cuales son enunciados que se representan en letras minúsculas, usualmente P, Q, R, S, T, entre otras, pero estas son las más empleadas a la hora de formar proposiciones. También encontramos proposiciones compuestas, que es la unión de proposiciones simple por medio de conectores lógicos. Un conector lógico son palabras que unen dos o más proposiciones. Y tenemos estas 5, las cuales son las que más se emplean. La primera es la conjunción, que es representada por una V al revés y se lee P y Q. También encontramos la disyunción, que su símbolo es una V y se lee P o Q. También encontramos el condicional, que es una flecha que apunta hacia la derecha y se lee si P, entonces Q. También encontramos el bicondicional, que es una flecha que apunta hacia ambos lados, tanto el derecho como el izquierdo, y se lee P, sí y solo Q. Por último encontramos la negación, que su símbolo es este gorrito que vemos ahí, o también una N extendida, y se lee no P. Ahora bien, las tablas de verdad son aquellas que permiten definir el valor de verdad de las proposiciones. Tenemos que tener en cuenta que para armar una tabla de verdad debemos utilizar la siguiente fórmula, la cual es 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones que tenemos dentro de los enunciados. Y con esta fórmula definimos la cantidad de posibilidades de valores de verdad que puede tener una tabla. En la pantalla vemos que tenemos los 5 conectores lógicos y sus tablas de verdad. En este caso estamos empleando dos proposiciones, que es P y Q, y para saber cuántas son las posibilidades basta con reemplazar en la fórmula la n por un 2 y operar, y eso nos da como un 4. Por eso todas las tablas vemos que tienen 4 posibles valores de verdad. Cada uno, tanto la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación, tienen su propio valor definitivo. Si vemos la conjunción, si ambas proposiciones son verdaderas, pues su resultado va a ser verdadero. En la disyunción, si ambas son falsas, va a tener falso. En el condicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, se obtendrá como un valor falso. Y para el bicondicional, si ambas proposiciones tienen valores de verdad iguales, se va a obtener verdadero. En cuanto a la negación, solo va a cambiar el valor de verdad para el caso. Si la proposición es verdadera, con un no P, como lo mostramos en este caso, va a ser falso. Y si la proposición es falsa, al aplicar la negación sería verdadero. Una vez explicadas las generalidades del tema, procedemos a realizar el desarrollo de la solución de los ejercicios propuestos. Entonces, nos están dando esta proposición compuesta, que es
P y Q, sí y solo sí, no R o P. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántas proposiciones tenemos. En este caso serían 3. De acuerdo a eso, vamos a armar la tabla de verdad, teniendo en cuenta la fórmula explicada anteriormente. Entonces, cogemos la fórmula que es 2 a la n y la n la reemplazamos por 3 y esto nos da un valor total de 8. 8 posibilidades que tenemos de valores de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer por parejas para ya lo último poder darle el valor final de la proposición que nos dieron. Entonces, en este caso vamos a arrancar con el paréntesis de P y Q, ¿sí? Entonces, lo mejor sería señalarlo, pintarlo con un color y tener en cuenta que esto es una disyunción, una conjunción, y vemos que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que tengan el valor verdadero. Entonces, para este caso sería el primer caso, el segundo caso, el resto va a tomar valor falso. Lo siguiente que podemos hacer es el paréntesis que está conformado por R o P. Entonces señalamos R, lo pintamos de un color para no confundirnos, al igual que R. Teniendo en cuenta esto, empezamos con la tabla de verdad de la disyunción, que cuando ambas sean falsas va a tener valor falso. Entonces nos damos cuenta que el que cumple con esa condición sería la última línea. Entonces aquí colocamos falso, ¿sí? El resto lo vamos a colocar verdadero. Lo que vamos a hacer ahora es la negación de lo que llamamos anteriormente. Para ello solo es cambiar lo verdadero por falso y falso por verdadero. Ya por último lo que vamos a hacer es tomar esta pareja y pues lo colocamos de un color para no confundirnos, junto con esta parejita para dar al final el valor de esta tabla. Entonces, esto es un bicondicional, y el bicondicional, cuando ambos sean verdaderos o falsos, se va a colocar verdadero. Entonces empezamos a observar y nos damos cuenta que aquí este caso es verdadero, este caso también es verdadero, este caso también es verdadero, este caso también es verdadero, este caso es verdadero y estos son falsos. Con esto podemos definir que la proposición es una contingencia. Eso significa que no tiene ni valor verdadero ni falso, es como indeterminado. Aprovechamos de una vez para desarrollar el ejercicio 2.1, que es donde nos dan las proposiciones que representan cada letra, y adicionalmente nos dan el valor de verdad, que para el caso de P es falso, para el caso de Q es verdadero, para el caso de R es falso. Teniendo en cuenta la proposición original, lo que hacemos es reemplazar los valores que nos dieron y para empezar a hacer el estudio. Entonces, como en la primera está una conjunción y vemos donde sea la primera falso y la segunda verdadero, eso nos da un resultado falso, y también buscamos la disyunción en donde ambas sean falsos, que eso nos da falsos. Lo siguiente que hacemos es la negación de esa disyunción, que sería, como tenía originalmente falso, pasa a ser verdadero. Ya por último vamos a la tabla de condicional y vemos donde la primera sea falsa y la siguiente sea verdadero, y esto nos da falso. Entonces de esta proposición podemos decir que es falsa. Pasamos al siguiente ejercicio, que nos dan que es P y Q o R y R o
Q o P, entonces lo que hacemos es desglosarlo por parejas. La primera pareja que vamos a hacer es la más interna del lado izquierdo de la conjunción, que esta es la que está mandando la parada. Entonces, primero lo que hacemos es Q o R, sí. Entonces las señalamos, las pintamos de un color y sabiendo eso que es una disyunción, vemos donde ambas sean falsas para colocar falso. Entonces empezamos a bajar línea en línea, aquí descubrimos, entonces es falso. Seguimos bajando y nos damos cuenta que la última línea también es falso. Para los otros casos todo va a ser verdadero. Teniendo en cuenta ya este valor, ahora lo que hacemos es la conjunción con P. Entonces señalamos para identificarlo con un color, al igual que este, lo identificamos con un color y aplicamos la tabla de la verdad de la conjunción, que tenemos que ver que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que tomen valor verdadero. Entonces eso ocurre con el primer caso, con el segundo caso, con el tercer caso, y los otros casos toman valor falso. Ahora hacemos el paréntesis más interno de este lado de la conjunción, que sería R o digo Q o P, entonces señalamos las proposiciones y las pintamos de un color para identificarlas y no perder. Entonces nos está diciendo que Q o P, tenemos que tener en cuenta que como es una disyunción, entonces identificar que ambas sean falsas para colocar falso. Entonces buscamos aquí y las dos últimas son las que son falsas, entonces estos toma valor falso. El resto va a tomar verdadero y de esto hacemos de esto que obtuvimos en esta columna, también la pintamos de un color y la columna que también está relacionando, que sería la proposición R. Entonces, como lo está haciendo a través de la disyunción, entonces nuevamente miramos que ambas sean falsas. Entonces, para que sea falso, vemos en este caso que es el último caso, el resto es verdadero. Listo, teniendo en cuenta este valor obtenido junto con esta columna, lo señalamos con un color y vemos que está unido por una conjunción. Entonces sabemos que cuando ambos tomen valor verdadero va a ser verdadero, que eso pasa para el primer caso, para el segundo caso, para el tercer caso. El resto de casos va a ser falso. ¿Listo? Entonces también podemos definir que esto es una contingencia. También aprovechamos para realizar análisis del ejercicio que nos proponen y dice que nos dan la original y vamos a reemplazar los valores que se obtuvieron. Para este caso lo que vamos a hacer en esta línea es coger los más internos de ambos lados de la conjunción, que sería en este caso cuando la disyunción, la primera es verdadera y la siguiente es falsa. Entonces verdadero, falsa, esto nos da verdadero, entonces lo colocamos ahí. Y en este caso también de la disyunción vemos que el primero es verdadero y el siguiente es falso, entonces esto nos da un valor verdadero. Listo. Ahora procedemos a hacer las parejas por aparte y vemos que esto es una conjunción, entonces vemos el caso donde sea primero falso y segundo verdadero y eso nos da un resultado de falso. Y este como disyunción donde sea falso y verdadero, que esto nos da verdadero. Ya para lo último lo que hacemos es hacer la conjunción, donde el primer caso sea falso y el segundo sea verdadero, que esto nos da un resultado falso. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, donde nos relacionan
si P, entonces Q, entonces R. Aquí lo importante en este caso es tener en cuenta este paréntesis que nos dan. Eso con el fin de saber por dónde empezar. Que vamos a empezar si Q, entonces R. Entonces lo ponemos acá y señalamos las variables que vamos a analizar. Entonces para este caso es condicional y vemos que cuando la primera, el antecedente sea verdadero y el segundo sea falso, entonces ahí vamos a colocar falso. Entonces empezamos verdadero, verdadero, aquí este sería falso, este caso sería falso, este también sería falso, y el resto de casos van a ser verdaderos. Ok, ya teniendo este resultado, ahora lo vamos a unir por medio de la condicional con Q. Entonces nuevamente le damos un color para saber cuál es el que estamos haciendo y no confundirnos, y tener en cuenta lo mismo, que era cuando sea primero verdadero y el otro sea falso, entonces va a ser falso. Entonces debemos tener en cuenta que, ay perdón, yo tomé el que no era, no es ese, era con P. Aquí es importante tener en cuenta que este va a estar de primeras. Entonces vamos nuevamente a buscar que sea verdadero y falso. Verdadero, este sería falso. Seguimos verdadero con verdadero, verdadero. El resto de casos va a ser verdadero. Nuevamente, como así sea por un solo valor, este también va a ser contingencia. ¿Listo? Y procedemos a analizar el caso que nos dan. Entonces, lo mismo. Tomamos el original en la primera línea, en la segunda línea lo convertimos a los valores que nos dan y empezamos. Entonces, cuando el caso sea primero verdadero y falso, esto nos da falso. Y nuevamente, como estamos en el condicional, cuando los dos sean falsos, entonces es verdadero. Entonces esta proposición es verdadera. Muchísimas gracias por su atención.